Y en España tenemos muy cerquita de aquí una de las casas más impresionantes, a nivel estético, que está desde fuera, en Málaga, que es el Cortijo Jurado. No sé si lo conocéis o habéis visto fotos. Es una pena. Algún día tendremos aquí una pantalla y podremos poner imágenes para que veáis el Cortijo Jurado, porque el Cortijo Jurado es una preciosidad. Es un caserón que hay en la carretera yéndose a Málaga, que está abandonado desde hace muchísimos años. Y bueno, que nada más verlo evoca a las películas de terror, ¿no? De Casa Encantada, ¿no? De Haunting, este tipo de películas. Una casa magnífica, ¿no? Y en esta casa se hablaba, hay un historiador de este tipo de cosas, un periodista especializado, José Manuel Frías, de allí de Málaga, que ha estudiado mucho el Cortijo Jurado desde esta perspectiva, desde la perspectiva del misterio. Y bueno, se habla de unos pasadizos en los que también la familia, había un tipo, el patriarca, que maltrataba a la familia, que llevaba mujeres, las violaba, las asesinaba en los pasillos, ¿no? Subterráneos del caserón. Y todos aquellos que han ido, no a vivir, porque la casa se abandonó, sino la gente que ha ido de camping o curiosos que se han acercado al lugar, pues han visto sombras, han visto fantasmas de mujeres. Y yo conozco de primera mano a una persona bastante fiable, un buen amigo mío, que no se dedica a estos temas del misterio. Él hoy vive en Dinamarca, en Copenhague, es director de un centro cultural allí en Ishom, una ciudad de allí de Dinamarca. Es un tipo bastante cabal. Y este hombre estudió conmigo. Mi formación es teatral, yo vengo de dirección de escena en Málaga, y este hombre era compañero mío y rodó un corto, o intentó rodar un cortometraje en el Cortijo Jurado. Y me ha contado muchísimas veces, ¿no? De hecho, hace poco estuve con él en Dinamarca. Esto que os voy a contar es del año 2001 por ahí, y estuve el año pasado con él en Dinamarca y todavía me lo contaba y se le ponían los vellos de punta, ¿no? Porque no comprendía cómo una serie de catastróficas desdichas ocurrieron, ¿no? A raíz de que empezase él a intentar poner en pie ese cortometraje, que no iba ni siquiera relacionado a la trama, el argumento, con el tema paranormal, ¿no? Él reúne una serie de actores malagueños, un equipo de Málaga, y se van a rodar al Cortijo Jurado. En el Cortijo Jurado, cada vez que daban a las cámaras no arrancaban. No había manera tal. A nivel técnico no funcionaba. Es algo muy común también. Cuando supuestamente hay energías de este tipo, los aparatos técnicos no funcionan. La tecnología se va al garete y no funciona. En este caso consiguieron arrancar la cámara buscando sitios, cambiando de ubicación, consiguen arrancar la cámara, rueda, esa misma, el primer o segundo día de rodaje. Uno de los actores llega a su casa, abre el ascensor, o sea, llama al ascensor, llega al ascensor, abre el ascensor, se mete y se cae por el hueco del ascensor. No se mata, porque no era una altura para matarse, pero se parte las piernas. Bueno, una catástrofe, ¿no? Una desgracia. Este mismo actor hoy en día, esta persona, hoy en día, en Málaga no se sabe dónde está. Y una vez que él sana de esto, desaparece de Málaga. Era un tipo allí bastante conocido en Málaga, y yo que voy bastante a Málaga porque estudié allí, tengo bastantes amigos por el Festival de Málaga, el cine, tengo bastante relación con Málaga. Algunas veces se comenta, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué será de este tipo que desapareció? Después de esto desapareció, ¿no? Con lo cual eso causó un desbarajuste en el rodaje, porque lógicamente tenían que buscarse a otra persona, porque había un récord importante, ¿no? Habían rodado con una persona, no habían terminado de rodar y tenían todavía guión, ¿no? que llevar a cabo. Se buscan a otra persona, esta otra persona rueda y vuelve a tener un accidente también absolutamente extraño, ¿no? Bueno, consiguen un día la cámara sale, una cámara de vídeo, ya no se rueda, porque eso se puede entender cuando se rodaba con celuloide antiguamente. En una cámara era más difícil, los proyectores de cine era más fácil, pero bueno, se podía dar el
caso de que el celuloide se inflamara y saliese ardiendo la cámara, ¿no? Pero una cámara de vídeo hoy en día es bastante complicado, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Pues ocurrió. O sea, una de las cámaras salió ardiendo, ¿no? De manera absolutamente inexplicable. Bueno, consiguen rodar parte del material, él se va a casa a montar, vuelca el material en el ordenador, hace el volcado, y cuando quiere empezar a montar, el material no existe, ha desaparecido. Vuelve a volcarlo otra vez, intenta, con lo que eso conlleva de tiempo, porque el volcado de HD en un ordenador y tal, pues tarda, lo vuelca, lo vuelve a ponerse otra vez manos a la obra y ha desaparecido. Y ya la faena mayor fue que en uno de los momentos, cuando fue a volcar del stack, había desaparecido también la tarjeta, ¿no? Se hace corto. Es una casa muy pequeña, muy pequeñita, muy cerca de una pedanía que se llama Los Ruices, que sí está habitada. Y esta casita se le llama la Casa del Ruido porque al parecer cuando ese pueblito estaba habitado hubo una serie de acontecimientos luctuosos con la familia que era dueña de esa casa, con el padre, y cuando esta casa, la primera que se abandona del pueblo, dicen que se oyen arrastrar de cadenas, sobre todo hablan de arrastrar de cadenas, de grilletes, porque por lo visto la familia que vivía allí, pues el padre, una de las cosas que le gustaba era amarrar, ¿no?, a sus hijos y tal, ¿no? Dicen, yo he hablado con gente de Los Ruices, gente mayor, alguna gente que vivió en ese pueblo, en ese caserío que se llama La Cornudilla, que el pueblo se abandonó por eso, que era tal el miedo que tenían los restos de casas, ¿no?, el resto de familias que había allí, que decidieron irse a otro sitio y se fueron a Los Ruices, ¿no? Y es curioso porque yo he entrado a la casa, yo he estado solo echando fotos y tal, yo no he visto nada, no he oído nada, pero sí es verdad que es curioso que es la única casa, ¿no?, de todas las que hay, que se mantiene todavía en pie, y que cuando volvemos otra vez al tópico, ¿no?, de cuando la gente va por la noche a hacer acampada o a cruzar, pues vuelven a oír estas cadenas y estos grilletes y esta serie de sonidos bastante inquietantes. Quizás el pueblo más famoso dentro de la parapsicología y quizás el más importante de los pueblos abandonados que tenemos en España, ¿no? Es un pueblo de bastante envergadura que se abandona, no se abandona. Franco no consciente que los habitantes, los supervivientes, restauren las casas que habían sido masacradas varias veces. El pueblo había sido masacrado varias veces porque cambia de bando en varias ocasiones, y la última batalla el pueblo es masacrado casi casa por casa, y hay que decirlo, por los republicanos, hay que decirlo, y el Franco, para escarnio, no deja quiere que el pueblo se quede tal cual, para, como vergüenza, ¿no?, planta su cruz de los caídos enorme que sigue estando allí en medio de la plaza, y hace que los supervivientes construyan el pueblo pared con pared del abandonado, ¿no? Pero cuando llegas a Belchite nuevo, entras por un pueblo pequeñito, muy normalito, llegas al final y te encuentras con una entrada derruida al pueblo viejo, ¿no?, que está abandonado desde el 37, por ahí. Y era muy grande, tenía 3 iglesias, tenía dos monasterios, bueno, era impresionante. Se sigue apreciando lo que era, ¿no?, cuando uno va por sus calles o entra en la iglesia y ve, porque todavía ve las cúpulas, los boquetes de los obuses, ¿no? Si uno conoce la historia y ha visto documentales, reportajes de la época, ya uno va absolutamente también acojonado, nada más que por la historia, ¿no?, porque va por las calles y va recordando estos reportajes y la batalla tan brutal que hubo, ¿no? Que oír una psicofonía hay que tener un oído bastante afinado, y yo creo que también tener mucha imaginación. A mí me cuesta bastante, ¿no?, muchas veces oír lo que se dice que se oye, ¿no?, en la psicofonía. Pero es verdad que las de Belchite sí se oye bastante claro lo que es el ruido y la refriega de la batalla, ¿no?, incluso algún grito, ¿no? En Belchite, pues lógicamente esto provoca una oleada de gente que va allí a investigar, que se plantaron en sus casas de campaña, se quedan por la noche. Esto provoca
más deterioro aún del pueblo, un pueblo que está prácticamente ya, queda alguna calle un poco y tal, pero está prácticamente en ruinas, prácticamente derruido. Si no hay un protocolo de conservación dentro de unos años, serán todos cimientos. Y en este pueblo se produce también, yo entrevisté a unos chicos que fueron precisamente también a rodar una película que sí se llevó a rodar, pero en la que curiosamente se produce el mismo fenómeno que con el cortometraje del Cortijo Jurado, que es que vuelven a fallar los aparatos, la tecnología que llevan. Allá hace muchos años se le veía bastante afectado, ¿no? Todavía con el caso. Es un piso en Enrique de las Marinas. Yo lo digo cuando hablo en cuando hablo de pisos particulares en Cádiz no doy nunca la dirección, ¿vale? Cuando hablo de sitios oficiales, ayuntamientos llenos de fantasmas, pues lo digo. El Hospital de Mora, cuando son sitios así sí, pero cuando me cuentan una historia que a mí me parece una historia bonita, si podemos emplear este término, me parece curiosa, ¿no? Contarla, pues la cuento, hago, si la persona no quiere que dé su nombre y su apellido, porque normalmente esta gente no vive ya en esas casas, pues no doy los nombres y los apellidos, cosa que me gusta mucho hacer con otro tipo de reportaje, porque da mayor credibilidad, ¿no? Y no digo el piso, porque lógicamente puede vivir alguien en ese piso hoy en día y no me parece correcto, pero bueno, sí puedo decir que es un piso de Enrique de la calle Enrique de las Marinas. Y me cuenta que ella es gaditana, tiene 2 hijas y vive en Benalmádena, por trabajo de hace muchos años. Y cuando viene en Navidades a Cádiz se solía quedar con la familia, pero que desde hacía un tiempo, pues ese primer año no se podía quedar con su familia, y un amigo que vivía en el piso de Enrique de las Marinas le dijo que por qué no se quedan con él, ¿no? Entonces él se va con las hijas al piso de Enrique de las Marinas y bueno, cuando llega se queda ella sola. Ella desde que entra nota, y eso sí es verdad, yo que digo que soy bastante escéptico, sí es verdad que no sé el motivo, no sé cuál es la razón científica, si la hay, de que cuando uno entra en algún tipo de sitio, en alguna casa abandonada, no pasa siempre, ¿no? O incluso en alguna casa habitada, hay sitios que te provocan rechazo, ¿no? De alguna manera tu energía, lo que tú seas, no comulga, ¿no? con ese lugar. No sé el motivo. A mí me ha pasado esto, de llegar a un piso habitado, y no encontrarme a gusto, y no poder estar en el sitio, sin que el sitio tenga nada, no sea fuera de lo normal. Bueno, pues ella empieza a notar esto, ¿no? Empieza a notar, pero y un día, estando haciendo la comida, un espejo enorme se estrella en el suelo, sin que, no se había desprendido lo que es el clavo, ¿no? El clavo sería en la pared, en el espejo sería puesta la barandera, para ponerlo seguía puesto en el espejo. O sea, ese espejo que llevaba, un espejo antiguo, pesado, se había caído de una manera bastante extraña, ¿no? Se había estrellado contra el suelo. Ese día las niñas empiezan a encontrarse mal, de repente, sin que hubiesen comido nada, empiezan a encontrarse mal. Ella, que tiene unas reglas regulares, pues se pone con la regla ese día, eso se ha más llegar, no le tocaba, o sea, una serie de barajuntes incomprensibles, ¿no? Cuando ella llega un momento en el que habla con él, ¿no? Le cuenta, porque al principio no le da importancia, pero el siguiente día pues suceden otra serie de cosas, ya empieza a hablar, sobre todo un malestar enorme, tanto parte de las niñas como de ella, ¿no? Sobre todo de ella. Y le cuenta las cosas que están pasando. Él le dice que lleva viviendo mucho tiempo en el piso y que jamás le ha ocurrido nada. Pero le cuenta que anteriormente él sabía que
que había vivido en el piso una medium, una mujer que era medium, por buscarle una explicación a lo que le estaba ocurriendo. Bueno, la cuestión es que esta mujer decide, si se iban a quedar todas las navidades, decide que no puede seguir en el piso y se va de la casa, y es irse de la casa a otra casa de otros amigos, y desaparece el malestar, desaparece absolutamente todo aquello que le estaba provocando un incordio, ¿no? Por circunstancias de la vida, ella además juró que ya no iba a volver al piso, pero por circunstancias de la vida tiene que hacer otro viaje a Cádiz y no le queda más remedio que volver, al cabo de los meses y tal, volver, o al año, no sé, volver al piso de este chico, y le vuelve a suceder lo mismo. Es entrar en el piso, ella estaba veniendo sola, vuelve a molestar, vuelve a ponerse con las reglas, vuelve a suceder una serie de cosas que impiden